Ahora sí, segunda clase, sexto básico. Bienvenidos a la clase de la semana 31 del día viernes. Queda muy poquito. Creo que se los digo todas las semanas, pero ya es verdad, ya queda súper poco. Quedan 4 semanas de clase, una de evaluaciones y ya listo, estamos fuera del colegio. La verdad es que esta clase de resolución de problemas se ha vuelto muy entretenida con ustedes, ya que la mayoría realiza las actividades. Recuerden, deben mandar las actividades porque esto se evalúa, ¿ya? Así que mándenlas a el sector del lápiz, que son las tareas de My School, en la semana 31, día viernes. Así va a quedar la carpetita, donde pueden encontrar la actividad del día de hoy de resolución de problemas. Fácil, pues chiquillos, va a estar en documentos, en su carpeta de resolución de problemas. Vamos a mostrar primero la actividad. Les tengo una actividad distinta, un poco infantil, pero juguetona. ¿Qué tienen que hacer? Descubrir el patrón. Para esto deben tener en cuenta que las variaciones de las cifras de las operaciones que encabezan dobles, mitades, añadido de ceros a la derecha o comas decimales. Y con ello completa los huecos o espacios y sin hacer divisiones. Los que están enmarcados te señalarán el camino que el trovador debe seguir para llegar a la puerta de su dama. ¿Qué vamos a hacer? Hacer que la dama se junte con el trovador. Miren qué enamorados estamos, como día viernes. Pista, fíjate en los resultados anteriores. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Divisiones que corresponden a números naturales y decimales, pero aplicando trampas, pues chiquillos, no haciendo la división. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, acá arriba tenemos una división que es 480 dividido en 4. El resultado es 120. ¿Qué va a pasar si yo al 4800 lo divido en 4? ¿Me dará el mismo resultado pero con un 0 más? ¿O con un 0 menos? ¿O con una coma? Eso es lo importante, que apliquen una estrategia, que no tengan que dividir, porque los resultados solamente lo que va haciendo es agregando o quitándole ceros. ¿Ok? Luego va a haber un cambio en la división. Por ejemplo, aquí tenemos 960 dividido en 4. Pero si ustedes se saben la tabla del 4 y la del 8 y todas las que correspondan, ¿cierto? Les va a ser más fácil. Si ustedes al contrario prefieren sacar un papel y hacer las divisiones una por una, también es una estrategia bastante buena. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que llenar una puerta, 2 puertas, 3 puertas y 4 puertas para que puedan dejar que esta hermosa dama se junte con este trovador fortachón, ¿cierto? Para eso ustedes van a tener que con los espacios que ya les dijeron que eran los espacios que están prepicados, esos son los que van a usar ustedes para con lápiz de diferentes colores ir haciendo el camino correspondiente. Y ustedes se van a fijar cuál es la puerta que más les ayuda a trabajar y a llegar al trovador, que se junte con su doncella. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Para que puedan realizar la actividad, voy a hacer un pequeño resumen de cómo se hace una división de números decimales con en este caso, un número decimal con un número natural, ¿ya? Entonces, cuando el divisor es natural y el dividendo es decimal, ¿ya? Vamos a seguir algunas reglas para que no se equivoque. Cuando el dividendo tiene decimales, se hace la división como si fueran números naturales.
quiere decir se hace de forma normal, ¿ya? Y al bajar la primera cifra decimal del dividendo, se pone la coma en el cociente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 11,335 dividido en 5. ¿Qué quiere decir esto? El 5, ¿cierto? Me cabe 2 veces en el 11, ¿ya? Porque 5 por 2 son 10 y me sobra una. Y ahí, como voy a bajar el siguiente número, bajo la coma, ¿cierto? La bajo acá y sigo bajando el 3. Y así continúo con mi división. En el otro ejemplo tenemos lo mismo, 48, ¿cierto? 6, perdón, dividido en 3. Dividido en 3. ¿Qué quiere decir esto? El 3 me cabe en el 4. 3 por 1 son 3. Y me sobra una. Bajé el 8, por ende todavía no llego a la coma, porque la coma está después. Sigo. Me quedan 18 entonces. Y vuelvo a preguntarme, 3 por cuánto me da 18, 6, me da justo, y como tengo que bajar el 6, pero primero está la coma, cambio la coma de lugar hacia el cociente y luego sigo bajando los números para trabajar. Esa es una forma y una estrategia para realizar la división de un decimal por un número natural. Entonces, para dividir un número natural entre un decimal, ahora dimos vuelta la forma de dividir. Ahora tenemos en el divisor un decimal. ¿Qué se realiza? Se suprime la coma del divisor y en el dividendo se añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Después se hace la división como si fueran números naturales. ¿Qué fue lo que hicimos? Corrimos el espacio hacia su derecha. Entonces aquí corrimos la coma del 1,5, lo corrimos al final del 5. Entonces, como corrimos el espacio una vez, yo voy a agregar un 0 solamente, porque se corrió solo una vez para que quedara en 15. ¿Ya? Creo que esto lo habíamos visto también antes. En realidad hemos multiplicado tanto el divisor como el dividendo por la unidad seguida de tantos ceros como decimales tenga el divisor. El objeto no es otro que eliminar la coma del divisor. Solamente tenemos que hacer eso. El siguiente ejemplo, que hemos multiplicado el dividendo y el divisor por 10, una sola cifra decimal. ¿Ya? Así que va a quedar, ya no quedó como decimal el divisor, quedó como 15 y ahora podemos dividir normal. ¿Ya? Así que ahí tenemos otra forma de realizarlo. ¿Qué va a pasar si tenemos ambos números con decimal, el divisor y el dividendo? ¿Ya? Para dividir un número decimal entre otro número decimal se multiplican ambos por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Y después se hace la división obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Yo me voy a mover primero, la coma la voy a mover primero en el divisor. Quiere decir que voy a mover acá un espacio, ¿cierto? 1. Esto quiere decir que la moví a la derecha y quedó en 64. Entonces, después, ¿qué voy a hacer? Voy a mover la misma cantidad de veces que moví yo la coma a la derecha en el divisor, la voy a mover en el dividendo. Entonces, como estaba en el 9,7, voy a mover un espacio y va a quedar 97, y ahí puedo hacer la división. Ya, lo mismo. Aquí vuelvo adelante, como les había dicho, voy a bajar la coma cuando lo necesite. ¿Ya? Es parecido al caso anterior. El objetivo es quitar los decimales del divisor solamente. En este caso, al tener decimales también, el dividendo se desplazará la coma del dividendo hacia la derecha, tantos lugares como decimales tiene el divisor. Y si es que es necesario, se añaden ceros. Pero en el caso de que me falten espacios como para correrme,
me agregaría ceros. Si no, no es necesario. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar unos ejemplos que, por ejemplo, dice 56,74 dividido en 7,2. Esto quedaría 565,4 dividido en 72. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que multiplicamos por 10 el 72. Eso solamente es lo que tenemos que hacer, correr la coma en el divisor. ¿Ya? Ese es nuestro objetivo, quitar el decimal desde el divisor. Nada más que eso. Bueno, espero que este resumen de divisores les haya servido. Cada uno de ustedes tiene una estrategia distinta para trabajar y espero que la puedan aplicar para que puedan llegar a esta dama que quiere ver a su príncipe. Bueno, nos vemos en la conexión del día viernes. Recuerden que la conexión es 5 para la 1 a las 12:55 y que luego de ver el video deben trabajar igual en la actividad, ¿ya? Así que no lleguen sin la actividad más o menos lista, ¿ya? Para que la podamos revisar. Un besito, cuídense, nos vemos.